¿Qué tal, amigos de Santa Mónica TV Más Digital? Buenos días, bienvenidos, Vidas de Fuego. Ya estamos con el Padre José Estevas, quien ya está con nosotros. Buenos días, Padre José, bienvenido. Buenos días. Vamos a presentar hoy una vida de fuego realmente maravillosa, de ternura, de entrega, de martirio. Fíjense ahora por los indígenas de la Amazonía, que está ahora tan central en la vida de la Iglesia. Pues la madre Cleusa, hermana Cleusa, hermana Cleusa, ¿verdad? Misionera agustina. Irma Cleusa Carolina Rodi Coello. Eso, Cleusa Carolina. Ese apellido suena, eso nos lleva a Brasilia. Decir Coello ya nos lleva a Brasil. Cuéntenos quién es ella y además por qué es muy importante. Decía usted que asociada a la Amazonía, al cuidado que tiene la Iglesia, especialmente esa voz profética que ella ha levantado para cuidar la tierra, ¿no? Para salvar la Amazonía de la deforestación y para cuidar a esos pueblos originarios que son explotados, que son maltratados y a veces borrados. Se borra su idiosincrasia y es una violencia que es dejarse contra ellos. Cuéntenos, Padre José, ¿quién es la hermana Cleusa? Bueno, pues nació en Barra de Itaperimín. Yo decía que ese nombre, perdón, no lo va a poder pronunciar. Itaperimín. Suena en el municipio de Cachoeiro. De Espíritu Santo, Estado de Espíritu Santo de Brasil. Ahí nació 12 de noviembre de 1900, estamos en el siglo pasado, sí. 1933, es muy cercana a nosotros. Muy cercana, ¿eh? Y precisamente nació en la tierra de Roberto Carlos, es contemporáneo de él y coeternáneo, y ella también quería tener 1 millón de amigos, era para ella la fraternidad. Y los tuvo. Llegó a tenerlos, 1 millón y los seguirá teniendo, ¿no? Y murió en 1985. Correcto, o sea que muy cercanos a nosotros, ¿no? Muy cercana, sí. Y cuéntenos su familia, sus estudios, porque era una mujer muy inteligente, políglota. ¿Sabía usted ese dato? Su papá, Jair Moreira Coello, y su mamá, Francisca Rodi Coello. Bueno, su mamá dedicada a las tareas, era la tercera de 8 hijos, de 8 hermanos, vamos a decir, y su papá era funcionario público. Ella estudió y mira, ella de pequeñita, súper inteligente, una memoria precoz, medalla de oro como estudiante, tanto en secundaria como estudió también magisterio, maestra, y bueno, que estaba muy agraciada, ¿no? Su porte suave, cariñosa, muy alegre, también contagiaba el entusiasmo a los demás, un carácter, vamos a decir, que también era líder, ¿no? Movía a los demás, les ayudaba. El detalle cuando era estudiante que la querían tanto, ¿por qué? Porque ella atendía a los alumnos más atrasaditos, ella les ayudaba para que fueran adelante, ¿no? Ella desde pequeñita. Y tenía también un sentido crítico, decidido, era muy decidida ella en lo que consideraba, preparaba muy bien su trabajo, lo organizaba. Bueno, era un líder y efectivamente quizás un poquito más recatada, equilibrada, de voz suave, una niña maravillosa, podemos decir. Además, ya decía, políglota. Sabía muchos idiomas, ¿eh? Sí. Aparte del portugués, el español, también el italiano. Estudiará a lo largo de su formación incluso la lengua inglesa y alemana, que le servirá también para atender a enfermos. También, el italiano. Era muy capaz. Y se daba tiempo. Muy capaz, sí. O sea, profesora, educadora, estudió magisterio. Trabajó también en Hay una palabra que le han puesto, yo creo que es en portugués, porque nosotros en español no la decimos así, ¿no? El educandario, Santa Rita. Sí, bueno, vamos a iniciar que justamente cuando termina su magisterio, que tenía opciones por su brillante carrera para elegir donde quisiera, premio a su inteligencia, a su esfuerzo, a sus padres le podía ayudar económicamente, pues resulta que llegó el obispo de Lábrea, Monseñor José Álvarez, puso unas filminas de la realidad de la misión de Lábrea, le encantó tanto a Cleusa que dijo: yo quiero ser misionera, yo quiero ser religiosa. Y precisamente donde vivía, en Cocheiro,
estaba Cachoeiro. de párroco, estaba el padre Agustino Recoleto, Fray Narciso Irigoyen, y le dio pues vamos a decir, una invitación para que daban las Agustinas Recoletas misioneras para ingresar, ¿no? Y ingresó. Él también le recomendó una carta donde decía costumbres maravillosísimas de esta mujer que pertenecía ya a las hijas de María Piedad, que es vamos a decir, un grupito de fieles, y que estaba bien preparada y decidida para ser misionera. Y ingresó a las MAR, Misioneras Agustinas Recoletas. Agustino Recoletas, que tenemos aquí en Cochabamba, al costado. Sí, justo lo tenemos aquí cerquita, nuestras hermanas. Entró en Río de Janeiro, ahí tenían su noviciado, su postulantado, ahí ingresó. Y bueno, pues... Y luego destinada a diferentes lugares, ¿no? Sí. Labria nos suena porque es una misión que actualmente tenemos los Agustinos Recoletos. Para la provincia de San Nicolás de Tolentino es como Chota para los de Santo Tomás de Villanueva. Sí, había ejercido un poquito ministerio, apenas 2 añitos en la zona de Río de Janeiro, en la Misión de la Cruz, con la catequesis, la enfermería, todavía siendo, vamos a decir, devotos simples. A los 21 años la destinaron ya a Labria. Precisamente ella ha estado casi en las fundaciones de las madres Agustinas Recoletas, Misioneras Agustinas Recoletas. En concreto estaban por crear en Labria y a ella la destinaron ahí. Y quisieron crear un colegio y ella también estaba en la fundación de ese colegio Santa Rita. Entonces ella... Fíjate, con tan lejanos puntos, en zona de misión, con tantas dificultades, ella una sonrisa en la boca, con palabras de confianza siempre en Dios, y diciendo que esta misión saldría adelante con fe, con mucho amor, ¿no? Y ejerció como enfermera, también profesora, dedicada también a los más pobres, ¿no? Este fue, vamos a decir, su segundo ministerio que tuvo que realizar, ¿no? Además que hacía falta, imagínese usted, en las comunidades, los enfermos era cosa de todos los días. Sí, también, constantemente. Y eran muy poquitas las que iban, pero estuvo un par de añitos. Después ya pasó, tenía 23 años, a Colatina. Eso es en Espíritu Santo. Y allá, bueno, realizó su profesión yo perpetua, dedicarse todo a Dios. Ella decía siempre, cada día renuevo mi consagración a Dios. Era una santa, era una dedicada totalmente a Dios. Y de su donación a Dios era que realizaba todas las actividades, incluso su desenlace, su martirio, derivado de esta entrega totalmente a Dios. Como Agustina, la vida común, todo ese amor de San Agustín, dedicarse todo en la congregación, donde la iglesia lo necesitaba. Recoleta, pasaba muchas horas en oración, ella estudiaba, quería escuchar siempre lo que el Señor le pedía, eso era fuente, ¿no? Recoleta, y misionera, como dices, dedicarse a los ministerios donde quería ir. Por ejemplo, allá en Colatina, pues se dedicó principalmente a los necesitados, visitaba a las familias y a los enfermos de lepra, que también le acompañarán en los distintos lugares donde le tocó vivir, ¿no? Y de ahí, de Colatina, pues pasó a Vitoria, a la capital de Espíritu Santo del departamento. También Fundación Nueva, abrió un colegio también como profesora, catequista, y ahí es donde realmente cursó estos estudios de anglo-germánico que le ayudarían principalmente para visitar hospitales. Ella siempre dedicada a ayudar a los demás. Muchos inmigrantes, ¿no? Y había inmigrantes, había alemanes, había españoles, había... italianos. Y dice, por lo menos estar con ellos, dialogar con ellos, era la mejor obra que podía pensar en ese momento, ¿no? Así es. Luego Labria, segunda vez. Sí, segunda vez a Labria. En este caso ya tenía 33 años, fue como superiora, directora del colegio, profesora. Pronto, sí, y ahí se dedicó también principalmente a los más pobres, encarcelados, visitaba su situación en la cárcel, a los indios, que luego desarrollaría mucho más, a los leprosos. Leprosos, es lo que me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Un carisma especial de atención a los enfermos. En Labria dice que es la segunda ciudad de Brasil que más leprosos hay y iba a decir del mundo, O sea, Labria en ese sentido tiene muchísimos
muchísimos enfermos leprosos. Hay un detalle curioso, aunque fue en otro momento de la vida, pero bueno, dice que ella a veces llegaba tarde a la oración, a los actos de comunidad, y el motivo ¿cuál era? Pues cuando llegaba ya para ir a esos actos, en la puerta de la casa, leprosos sentados, tumbados, maltrechos, ella los cogía, los atendía, los llevaba o bien al hospital o bien al lugar de reposo donde pudieran estar. Así nunca llegaba, a la capilla. Pero luego se estaba más tiempo en la capilla si había faltado para estar con las madres y seguir en la oración. Qué bonito. Labria, ¿verdad? Leprosos. Vitoria, también estuvo en Vitoria nuevamente, ¿no? Nuevamente, pasó a Vitoria. Aquí tenemos un detalle muy bonito porque se reunía una vez por semana con un grupo de hermanos de otras religiones, de otras sectas cristianas, ¿no? Y le apreciaron mucho. Y él decía, ojalá pudiéramos ir a esas reuniones para que la oración de una religiosa pudiera favorecer mucho tanto a los católicos como a los hermanos separados. Y ahí cuando le propusieron, dice, vas a ir mañana a Manaus. Y dice que ella contestó, mañana mismo voy, dejo todo. Dice, bueno, y le decían los hermanos separados, y bueno, y tus ministerios aquí, ¿y pues nosotros? Ya habrá otra hermana que lo pueda acoger, ya habrá otra hermana que lo pueda acoger, yo voy donde la obediencia me destine, ¿no? Y precisamente al día siguiente a Manaus. Manaus. Labria por tercera vez y ya será un cambio radical en su vida. Sí, bueno, lo de Manaus fue curioso porque ahí se dedicó principalmente a los niños de la calle. Y en Manaus había muchos problemas, es un puerto, había meretrices, había drogadictos, atendió todo lo que pudo también en esa zona, pero quizás ahí en los niños de la calle había detalles muy bonitos, el día de Navidad, como los quiso atender, que cenaran con ella, y que aunque luego vuelvan a la cárcel se acordarán de que han tenido una amiga y algún día les ayudará, ¿no? Un detalle muy bonito. Qué lindo, qué sí, bonito. Y como dices, regresó a Labria por tercera vez. Ahora Estamos en la década de los 80 por ahí, ¿no? Sí. Brasil, América Latina, la situación social, política, económica. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, Labria, estamos en el pleno Amazonas, en el río Purús, es un afluente del Amazonas. Vamos a decir que los primeros datos de que había allí apurinas, que eran los más antiguos, los indígenas, datos de 1852, vivían por allá, allí los habían ubicado en distintos puntos de los ríos, etcétera. Y resulta que en 1871 Antonio Rodríguez Pereira Labre fundó la ciudad de Labria. Había venido de fuera y allá pues atrajo a mucha gente de muchas partes del noroeste del país para el extractivismo sobre todo lo que era el caucho, ¿no? Y llegaron desplazados de todos sitios, y ahí aparecieron también unos grupos ricos, los coroneles del barranco que llamaban, que se aposesionaron de toda la zona. Yo recuerdo a algunos misioneros nuestros de Labria, decían, qué injusticia, ¿no? Va un señor en una avioneta y dice, desde este árbol, aquel árbol, aquel árbol, aquel árbol, mío. Iba ante un notario, hacía un acta y se lo quedaba. O sea, ese que venía de fuera, ¿no? Y eran tierras de los Apuriná. Ahí vivían, debajo de los árboles estaban los nativos, los Apurinas, y estaban los Paumari, estaban los Hamamadi, etcétera, y nada, de ellos ni querían saber nada. Y más bien crearon como unas ideologías para decir que ellos eran malos. Desprecio, explotación, sin escuela, incluso la técnica para apoderarse de todos esos lugares, para la extracción de látex, etcétera, lo que hacían es que pelearan entre ellos, o hacer pelear a los indios, y entonces el blanco iba dominando esas zonas, ¿no? O sea, qué problemas tan serio. Pero reaccionaron los indios, y ya en el 1979
ahí crearon una reunión, una primera reunión. Fíjate que estamos muy cerquita ya del martirio, de Cleusa, ¿no? Porque luego habrá un Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria por parte del gobierno, por parte del Estado, es decir, todo esto arropado, legitimado por el gobierno brasileño. Claro, por un lado estaba el gobierno con la reforma agraria y por otro estaba el FUNAI, que era el órgano de gobierno para los indígenas, para defender a los indígenas y sobre todo en las zonas de conflicto, pero poco actuaba, ¿no? Pero bueno, esta reunión de los indígenas asentados en el río Purus, 79, luego tuvieron la creación de elegir un jefe que los defendiera. Y ahí empezaron a defender sus propios derechos e incluso algunas frases hacia el 80, la misma madre Cleusa, que había regresado a esa zona, dice: los indígenas ya han puesto señal de guerra para que no avancen en sus tierras y más bien demarquen cuáles sus zonas para que no venga el hombre blanco a crear conflicto, ¿no? Exactamente. O sea, ella misma ya en esa situación. O sea, para que nos entiendan la teleaudiencia, Padre José, por un lado tenemos a los Apuriná, con tilde, Apuriná, que intentan defender sus tierras. El gobierno, legitimado por el gobierno, mucha gente, muchos intereses, les están quitando sus tierras. Y en este conflicto llega la hermana Cleusa, que toma parte en favor de los más débiles, claro, proteger a los indígenas, porque les están robando sus tierras, están devastando su hábitat. Y aquí viene el problema. Cuéntenos, Padre José. Madre Cleusa, lo bonito, acompañaba a los padrecitos misioneros cuando recorrían en sus barcas, porque es todo río, ahí no hay carretera. Todo agua, nada, hasta las zonas más altas de misión, ella les acompañaban. Y se daba cuenta, o sea, lo bonito de Madre Cleusa es que se identificó tanto con ellos que conoció perfectamente su situación y sus problemas, ¿no? Y además la Iglesia quiso actuar en esta situación de conflicto. La prelatura de Lábrea, que lo llevaban los agustinos recoletos precisamente, creó su primera asamblea de pastoral en el 1983. Entonces vamos avanzando en el tiempo. Y al año siguiente, bueno, ahí se creó la pastoral indigenista, ¿no? Y de tierras, etcétera. Y en el 84, fíjate, estamos ya a un año de su martirio, le encargaron a Madre Cleusa que se encargara de esta pastoral indigenista. También ella, a nivel de toda la Conferencia Episcopal de Brasil, pertenecía a coordinadora del Consejo Indigenista Misionera del Norte. O sea, también la Iglesia en toda dimensión quería ayudar a este problema. Y ella, con toda la serenidad, porque en ese momento aumentaban ya los casos violentos, tanto de los indígenas frente a los blancos como los blancos hacia los indígenas. Hay un detalle donde ella se enteró de que un grupo de indígenas iban a ir a esta Lábrea para dar muerte a un blanco, ¿no? Y ella salió hasta ese poblado, dialogó con ellos, la capacidad de diálogo que tenía, ¿verdad? El convencimiento de la paz, del diálogo, no del conflicto, de resolver los problemas bien, y los detuvo y dejaron las armas y ya no actuaron, ¿no? O sea, esa es su forma de actuar desde el Evangelio, desde el amor de Dios y defendiendo, todo lo que se podía defender, la cultura, la dignidad de los indígenas y siempre sin violencia, ¿no? Con paz. Así es. Y esta defensa le traerá muchos problemas, Padre José. Hablamos de Agostinho, ¿verdad? El jefe Apuriná, que es el que de alguna manera trabaja con ella y está al corriente y le pone al tanto de la situación, de la problemática que están enfrentando. Sí, de tal forma que están actuando en favor de los indígenas, en favor de resolver los problemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las autoridades, terratenientes, comerciantes, dueños del caucho, ya la rechazan a ella y creen que ella es la que está provocando. Es un peligro, todo. Esta monja está malogrando ahí el negocio. Ojo con ella. Eso, hay que tomar medidas. Dice, está desordenando todo, cuando no era ella, era el FUNAI, el de la defensa de los indígenas, quien tenía que dedicarse a ello, y más o menos lo hacía, pero ella por la paz, ¿no? Pero planean asesinarla, ¿cómo es esto? A ella y al jefe, ¿no? Correcto, y entonces ella ya se da cuenta de que en cualquier momento va a dar su vida, ¿no? Su cabeza tiene precio. Y ella sabe que lo hace todo por el Evangelio, por la caridad, por la fraternidad, por los indígenas y por la paz entre todos, y ella sigue adelante, ¿no?
asumiéndolo todo en su corazón. Entonces lo que deciden tanto el Funay como, vamos a decir, Madre Cleusa, que él usaba a Agostino, que estaba también ya, que le habían declarado la muerte, pues que fuera ya lejos de la ciudad y que construyera ya su aldea, como hacen los nativos, Sí, sí. y así lo hizo. Y lejos comenzó a crear un poblado, Sí, sí. a sembrar plantas de yuca, a recoger castaña. Pues fíjate, esa zona que le habían declarado que no entrara nadie más, sino porque era reservada ya para ellos, pues siempre había gente que quería romper este equilibrio, esta paz, y mandan allá a comerciantes, a otros indios, para crear conflicto. Y unos meses más tarde, todavía peor, contratan a un indio para que vaya a la aldea a matar a Agostino y a su familia, ¿no? Así es. Estamos en el 1985, 85. primeros del año. Entonces llega ya este indio, vamos a decir que era malísimo, mata a la esposa de Agostino, a su hijo, y a él no, a Agostino, porque no estaba en ese momento. Entonces, Madre Cleusa le pasan la voz, que está en Labrea, y dice, se va a romper aquí ahora, va a haber guerra, va a haber problemas, tengo que ir yo a calmar esa situación, ¿no? Y hablar con Agostino en ese momento. Entonces se decide, después de estar muchas horas ante el Santísimo, se decide salir temprano, va acompañado en una barquita por el yerno de Agostino y llega a la tarde, o sea, a la distancia que podía estar este lugar, ¿no? Y allá trata de calmarlo, dice, mira, yo voy a ir, le dice Madre Cleusa, voy a ir a Labrea para que se haga justicia, para que en orden se haga y no con guerras o violencias, ¿no? Y entonces se tranquiliza un poquito Agostino y regresa en barca hacia Labrea, y ahí aparece en ese momento otra vez el que había matado el verdugo, el asesino, sí. Raimundo Podiván, Podiván, identificado, claro. Iba en contra, o sea, él salía de Labrea y Madre Cleusa iba hacia Labrea para pacificar todo. Y se encuentra en el camino. Y cuando se cruzan las barcas, saca su arma, dispara a la barca de Cleusa. Madre Cleusa, hermana Cleusa, ella sabe que la van a matar. Le dice al barquero, mira, vete, tú tienes familia, hijos, lárgate. Tírate al agua. Yo voy a dialogar con él, ¿no? Y se acercó él y no hubo diálogo, sino que ya la maltrató, la golpeó, le disparó y murió. Dice que se escuchó gritos y luego un silencio, ¿no? Dice el testigo. Al día siguiente llegaría a Labrea para decirle al Padre Jesús, que era Jesús, el administrador, vicario, Jesús Moraza, vicario fue obispo, general, me parece, no. que después fue obispo, ¿no? Labrea después. Sí, Agustino Recoleto, sí. Y a la madre, Josefine, y recoger el cuerpo, ¿no? Que habían matado a Cleusa, ¿no? Trataron de buscarlo, bueno, primero fueron a buscarlo y nada, y le decían, vamos a decir, que por dónde podía ir. Dice, yo le he visto pasar de una localidad y el otro en otra. Dice, tiene que estar en este intermedio, ¿no? Ahí en ese río de Posiá, ¿no? Y después de varios días encontraron la barca que estaba medio hundida a la orilla del río, ¿no? Y entonces vieron también un ave que estaba por allá, rapaz, que estaba por allá. Dice, ha salido de ese árbol y se ha colocado en el otro. Y entonces vieron que ahí es donde estaba el cuerpo. Ahí estaba el cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo maltratado, un brazo mutilado, costillas rotas, sí. amputado el brazo derecho y todo. Un martirio por dar la vida como Cristo, en este caso, por la paz, por los indígenas, defendiendo la causa indígena, ¿no? Evitando que sean expropiados de sus tierras. De tal forma que los indígenas, bueno, eso cuando le encontraron fue el Padre Jesús hasta las autoridades para que fueran a recoger el cadáver y ni siquiera quisieron ir tampoco, ¿no? O sea, no querían por nada del mundo meterse y él tuvo que recogerla, llevarlo hasta el hospital de Labrea. Allí le hicieron la autopsia, vieron cómo había muerto, mártir, todo con todo detalle. Y en ese momento lo llevan al cementerio. Al día siguiente un funeral donde todos los indígenas llorando, o sea, han matado a nuestra madre, quedamos huérfanos, la querían tanto.
Y dice que en el bar alguno estaba tomando cerveza, ¿no? Fíjate celebrando la muerte. Qué sanguinarios, ¿no? Qué tristeza, qué pena. Una historia conmovedora, Padre José. Para terminar, nos quedamos con la frase que repetían los indígenas, ¿verdad? Han matado a nuestra madre, ahora, ¿quién cuidará de nosotros? Padre José, una vida bonita, dura, entregada, vida de fuego, además una vida que desafió al poder y le costó la vida. Sí, está en proceso de canonización, rezaremos mucho para que ella desde el cielo nos bendiga. Así y nos quedamos también con la frase de ella también, tenemos que crear fraternidad, pero siempre con justicia, ¿no? Así es, tranquilamente como Monseñor Romero puede ser mártir de la justicia social. Padre José, encantados como siempre de tenerlo en vidas de fe. Hoy nos hemos quedado así con un sinsabor, ¿verdad? Por la crueldad de los hechos. Una santa, todavía no es santa, Agustina Recoleta, Mar, misionera Agustino Recoleta, y además muy cercana a nosotros en el tiempo. Y la cuestión indígena y la cuestión amazónica que actualmente está allí desafiando a la comunidad internacional. Queridos amigos, hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Adiós.